¿Sabías que un simple comentario de un empresario, que parecía inofensivo para muchos, terminó desatando una protesta masiva en un evento internacional de gran prestigio? Lo que parecía ser un día normal en un evento exclusivo, lleno de grandes nombres del mundo empresarial, acabó con un hombre expulsado, no por sus rivales, sino por sus propios empleados. ¿Qué ocurrió en ese preciso momento para que todo cambiara? Quédate con nosotros y descubre cómo un acto de valentía provocó la caída de un gigante. Antes de seguir con la historia, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal. Si eres de esos que se preocupa por las injusticias que ocurren en el mundo, que busca conocer la verdad detrás de los escándalos y que no se conforma con lo superficial, este es tu lugar. Además, si tienes más de 45 años, sabrás lo importante que es compartir estos momentos para que todos estemos bien informados. Así que, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Ahora, volvamos al principio de esta sorprendente historia. En una de las cumbres empresariales más importantes del año, se encontraba un hombre que parecía tenerlo todo. Un imperio de empresas, una carrera consolidada y una reputación que le precedía en cada rincón del mundo. Este empresario había sido invitado por su prestigio y sus logros, como un ejemplo de éxito. Nadie en la sala esperaba lo que sucedería en los minutos siguientes. El evento estaba por comenzar, y las luces del auditorio brillaban con intensidad mientras los asistentes se acomodaban. Los discursos iniciales fueron largos y repetitivos, pero todos esperaban lo que el anfitrión principal, este empresario, iba a decir. Era su momento, el que todos estaban esperando. Sin embargo, lo que nadie anticipó es que esas palabras serían las que destaparían un escándalo monumental. El empresario subió al escenario con una gran sonrisa en su rostro, confiado en su poder y en la admiración que inspiraba. Comenzó a hablar sobre los avances de su empresa, los nuevos proyectos y su visión para el futuro. Pero de repente, algo cambió. Durante su discurso, lanzó una serie de comentarios que, aunque para él parecían inocentes, fueron un claro reflejo de sus prejuicios y actitudes racistas. Fue un golpe bajo para todos los presentes. Lo que siguió fue algo que ni él ni el resto del público podían prever. En un instante, un grupo de empleados que estaban sentados en las primeras filas se levantó al mismo tiempo. No fue un acto aislado. Todos lo hicieron al unísono, desafiando el protocolo y la imagen del empresario. En silencio, pero con una firmeza que no dejó lugar a dudas, comenzaron a abandonar la sala, sin importar lo que eso significara para su futuro laboral. Este fue el inicio de una rebelión silenciosa, pero cargada de valentía. No solo se levantaron de sus asientos, sino que se dirigieron a la salida sin mirar atrás, dejando claro que no iban a tolerar más ese tipo de comentarios. De repente, el ambiente en la sala se volvió pesado, tenso. Los murmullos comenzaron a inundar el lugar, y la atención se centró por completo en los empleados que, a pesar de las consecuencias, decidieron hacer frente a la discriminación. Los organizadores del evento intentaron calmar las aguas, pero ya era demasiado tarde. Las cámaras, los teléfonos móviles y las miradas curiosas apuntaban al grupo de empleados, que ahora se encontraba en el pasillo, visiblemente molestos. No solo estaban en desacuerdo con el empresario, sino que su protesta estaba dirigida a un sistema que había tolerado durante demasiado tiempo la discriminación en el lugar de trabajo. Fue entonces cuando el silencio se rompió de nuevo. Un asistente al evento, quien había sido testigo de todo, se levantó y aplaudió en señal de apoyo a los empleados. En cuestión de segundos, otras personas hicieron lo mismo, hasta que todo el auditorio comenzó a aplaudir. Era un claro mensaje. La intolerancia no sería aceptada, y el racismo no sería silenciado. Lo que parecía ser una simple reunión de negocios se convirtió en el escenario de una de las protestas más impactantes de los últimos años. La actitud de los empleados fue un reflejo del hartazgo generalizado, de cómo muchas veces las injusticias se han ignorado por miedo o por conveniencia. Pero ese día, esa sala de conferencias fue testigo de un cambio que ninguno de los asistentes olvidaría. ¿Qué sucederá después de este acto de valentía? Queda mucho por contar, así que no te vayas. En el siguiente segmento te revelaremos las consecuencias inmediatas de esta protesta.
¿Cómo reaccionó el empresario? ¿Y qué decisión tomaron los organizadores del evento ante la creciente tensión? No te lo puedes perder. Sigue con nosotros. Este hombre, cuya figura impuesta dominaba las grandes salas de reuniones, se había convertido en un ícono del éxito y la riqueza. Con una carrera que parecía invulnerable, nadie cuestionaba su poder. Sus empresas eran conocidas por su rapidez en el mercado, su expansión internacional y su estilo de liderazgo. Pero detrás de la fachada de magnate y visionario se escondía algo que pocos se atrevían a ver, una ideología que dejaba mucho que desear. En cada conferencia, en cada entrevista que concedía, su tono arrogante y su lenguaje impersonal dejaban entrever su creencia en una jerarquía natural de poder. Y aunque muchos lo veían como un hombre brillante, sus empleados, especialmente aquellos que no encajaban en su visión estrecha de la sociedad, sabían la otra cara de la moneda. La historia de este empresario no era solo la de un hombre que conquistó el mundo de los negocios, sino la de alguien que, detrás de esa máscara de éxito, mantenía una mentalidad clasista y racista. Era un hombre que, aunque rodeado de lujos, no entendía que el mundo había cambiado. En sus reuniones, las opiniones de los empleados de minorías no solo eran ignoradas, sino que eran minimizadas, reducidas a nada. Aquellos que trataban de plantear ideas que no coincidían con su visión elitista, rápidamente se veían marginados. Y si su color de piel o su origen social era distinto al suyo, las puertas del progreso parecían cerrarse con más rapidez. Y mientras sus empleados, muchos de ellos de origen humilde o de minorías raciales, luchaban por hacerse escuchar, él seguía disfrutando de su posición de privilegio. Cada evento en el que participaba, cada conferencia a la que asistía, era una reafirmación de su propia importancia. Sin embargo, había algo que no podía controlar: el resentimiento de aquellos que se veían menospreciados a diario. Y es que, aunque las grandes empresas suelen funcionar bajo la premisa de la competitividad, hay aspectos que van más allá de las cifras o las utilidades. El respeto. Muchos de sus trabajadores sabían que no podían desafiarlo abiertamente. Sabían que las consecuencias de hacerlo serían devastadoras. Pero había algo que se gestaba en las sombras, una creciente ola de inconformidad que no tardaría en estallar. La confianza de sus empleados estaba a punto de llegar a su punto de quiebre, y la chispa que encendería esa llama estaba más cerca de lo que él pensaba. Lo curioso es que, a pesar de los rumores que circulaban sobre su comportamiento, este empresario mantenía una fachada intachable ante el público. Se presentaba como un hombre carismático, un líder inspirador que promovía la innovación, el trabajo en equipo y el progreso. Su habilidad para manipular su imagen era tal que, incluso los más críticos caían en la trampa de admirarlo. Pero lo que no sabían es que, detrás de esa fachada, se encontraba alguien que consideraba a sus empleados, especialmente a los de razas diferentes, como meros peones en su gran ajedrez empresarial. La pregunta que muchos se hacían era, ¿cómo podía un hombre tan astuto en los negocios ser tan ciego en lo que respecta al trato humano? ¿Cómo alguien que sabía manipular las variables del mercado no entendía la simple ecuación de la igualdad y el respeto? Muchos de los empleados de este empresario se habían resignado a vivir en un ambiente tóxico, donde su dignidad se veía pisoteada cada vez que cruzaban la puerta de la oficina. Pero esto estaba por cambiar. En el fondo, este empresario se creía invencible. Pensaba que su éxito era indiscutible, que su poder le permitiría superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. A medida que sus empresas crecían, su ego lo hacía aún más grande. Él era el rey de su propio imperio, y todo lo que lo rodeaba, incluyendo a sus empleados, no era más que una extensión de su voluntad. Y aunque algunos de sus trabajadores intentaron señalar sus errores, él sabía cómo silenciarlos rápidamente. Para él, no existían voces que pudieran desafiar su dominio. No obstante, lo que este empresario no podía prever era que los tiempos estaban cambiando. Había una nueva generación de trabajadores, con diferentes valores y expectativas, que no aceptaban ser tratados como inferiores. Estos empleados, que antes se habrían quedado callados, estaban empezando a entender que su lucha era más grande que un simple problema de trabajo. Se trataba de una lucha por la dignidad y el respeto que todos merecen, independientemente de su origen. Y así,
En ese momento en el que subió al escenario en aquel evento internacional, el empresario no solo estaba hablando de sus logros o de sus planes futuros, sino que estaba demostrando, sin quererlo, su verdadera naturaleza. Las palabras que parecían inofensivas para él eran una afrenta directa para aquellos que durante años habían sufrido su indiferencia y su desprecio. Fue el inicio de una tormenta que cambiaría para siempre la percepción de este hombre ante el mundo. Los empleados que lo observaban desde la sala sabían que ya no podían callar más. Habían soportado mucho tiempo las actitudes despectivas, pero ahora se sentían empoderados por una causa más grande que ellos mismos. La paciencia se agotó, y lo que siguió sería un acto de valentía que nadie olvidaría. ¿Cómo reaccionaría el empresario ante esta rebelión silenciosa? ¿Y qué consecuencias tendría para él? No te pierdas el próximo capítulo, donde descubriremos qué ocurrió cuando la tensión alcanzó su punto máximo. En el momento en que los empleados comenzaron a levantarse de sus asientos, el rostro del empresario se transformó de una expresión de autocomplacencia a una máscara de incredulidad. Nadie había anticipado una reacción tan directa, tan radical. Este no era el tipo de evento en el que los asistentes desafiaban la autoridad o abandonaban el auditorio en medio de un discurso. Sin embargo, lo que había sucedido no era algo trivial, ni mucho menos insignificante. Un acto de racismo había sido públicamente expuesto, y la respuesta de sus empleados no dejó lugar a dudas. El empresario, en su afán por mantener su imagen intacta, intentó rápidamente retomar el control de la situación. Con un gesto arrogante, levantó la mano como si de esa manera pudiera detener la ola de desobediencia que comenzaba a formarse. Pero el auditorio ya estaba fuera de su alcance. Su poder sobre los demás parecía desmoronarse con cada segundo que pasaba. Las caras de los asistentes se volvieron hacia los empleados en el pasillo, algunos mirando en silencio, otros murmurando entre ellos. Nadie esperaba que el ambiente se volviera tan tenso, tan cargado de una energía eléctrica que amenazaba con estallar. Intentó hablar, retomar el micrófono, como si sus palabras pudieran calmar la tormenta que se desataba en la sala. Pero la respuesta no fue la que esperaba. Unos pocos empleados ya se encontraban fuera del salón, y su partida no fue seguida por uno o dos, sino por decenas de trabajadores que, al ver a sus compañeros levantarse, decidieron unirse al acto de protesta. La imagen del empresario, una vez pulida por años de estrategia y marketing, comenzó a resquebrajarse ante sus propios ojos. El silencio que precedió a su intento de respuesta fue sobrecogedor. Todos los presentes en el salón parecían estar esperando una justificación, una disculpa, una reacción que demostrara que este hombre estaba dispuesto a cambiar, a aprender, a reconocer su error. Pero no ocurrió así. En lugar de arrepentirse, intentó minimizar la gravedad de la situación, como si sus palabras no hubieran tenido el impacto que realmente tuvieron. Esta actitud, lejos de apaciguar los ánimos, solo aumentó la indignación de quienes lo escuchaban. Entretanto, los empleados que aún permanecían en la sala no dejaban de mirarlo fijamente, sin perderle la vista ni un solo instante. Era como si estuvieran midiendo cada palabra que él pronunciaba, esperando encontrar algo de humanidad en sus respuestas. Pero lo único que veían era el ego de un hombre que, sin importar la causa, no podía ver más allá de su propio interés. Las miradas de los empleados hablaban más que cualquier palabra. Estaban decepcionados, sí, pero más allá de eso, sentían una profunda rabia por haber tenido que soportar esa actitud durante tanto tiempo. Este no era un simple desacuerdo en una mesa de negociaciones. Era una confrontación sobre lo que era correcto y lo que era inaceptable. Este empresario pensaba que con su poder podía controlar la narrativa, pero lo que no entendía era que la historia había cambiado sin él. Lo que antes era una práctica aceptada, un chiste o comentario que se dejaba pasar, ya no tenía cabida. Lo que parecía ser solo una leve crítica hacia un grupo de personas se había convertido en un desafío directo a su posición y a la forma en que él había manejado sus empresas a lo largo de los años. En un intento por recuperar algo de control, el empresario hizo lo que mejor sabía hacer: descalificar. En lugar de reflexionar sobre sus palabras o disculparse, optó por atacar a quienes se habían levantado. Los llamó radicales, exagerados y hasta ingratos. Pero sus palabras solo alimentaron más la protesta.
Los empleados no solo se sentían ofendidos por los comentarios racistas, sino también por la falta de respeto hacia su dignidad, al ser descalificados de esa manera. Mientras tanto, los organizadores del evento, que habían permanecido al margen hasta ese momento, comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Sabían que lo que estaba sucediendo no era algo que pudieran dejar pasar sin tomar medidas. Sin embargo, no tenían claro cómo manejar la situación. ¿Deberían intervenir en favor del empresario o respaldar la protesta de los empleados? La incertidumbre los paralizaba, y su indecisión solo servía para aumentar la tensión en el aire. El empresario, sintiéndose cada vez más acorralado, decidió abandonar su postura inicial. Aunque de forma reticente, empezó a ofrecer una disculpa vacía, una disculpa que no mostraba ni el más mínimo rastro de arrepentimiento genuino. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Y su intento de suavizar la situación solo hizo que muchos lo percibieran como un hombre que no estaba dispuesto a cambiar. La falta de sinceridad en sus palabras era evidente, y quienes lo escuchaban no dudaban en ver más allá de las apariencias. El ambiente en la sala se volvía cada vez más insoportable. Los empleados que habían protestado seguían su marcha hacia la salida, mientras que los demás asistentes, que antes se mantenían en silencio, comenzaban a unirse a ellos en señal de apoyo. En cuestión de minutos, el salón se vació parcialmente, y el empresario, completamente perdido, se vio rodeado solo por su equipo más cercano. Pero incluso ellos, que habían sido testigos del escándalo, no podían esconder la incomodidad que sentían. La escena era surrealista. Un evento que se había organizado para destacar los logros empresariales de este hombre se había convertido en un escenario de confrontación y humillación. El empresario, que pensaba que su discurso sería recordado por sus grandes logros, sería recordado ahora por su actitud insensible y su rechazo a aceptar la realidad que se le presentaba. ¿Qué consecuencias traería este incidente para su carrera? ¿Podría recuperar su reputación o el daño era irreversible? La respuesta a estas preguntas solo se revelaría con el paso del tiempo. Pero una cosa estaba clara. Su imperio ya había empezado a tambalear. En el próximo capítulo, exploraremos las repercusiones que tuvo esta protesta, no solo en la carrera del empresario, sino en el mundo corporativo en general. ¿Cómo reaccionaron las grandes empresas, los inversionistas y los medios de comunicación ante este escándalo? ¿Quiénes se alzaron como los verdaderos héroes en esta historia? La respuesta a estas preguntas podría sorprenderte, así que no dejes de seguirnos. Nos vemos en el siguiente episodio. El incidente, que en un principio parecía ser un simple choque de egos, se transformó rápidamente en un tema que acaparó las primeras planas de los periódicos y las pantallas de televisión. Los empleados, que antes habían sido vistos como simples figuras en el entorno laboral, se convirtieron de repente en héroes para muchos. La protesta no solo había sido un acto de valentía, sino también una demostración de fuerza colectiva que resonó más allá de los muros de ese evento exclusivo. Lo que había sucedido en ese auditorio, lejos de ser un simple desacuerdo, representaba algo mucho más grande. Un claro mensaje sobre el cambio que estaba ocurriendo en el mundo laboral y empresarial. Los trabajadores ya no estaban dispuestos a callar ante actitudes discriminatorias o irrespetuosas, y esa fue la señal que todos necesitaban. En pocos días, la noticia de la protesta y la expulsión del empresario circuló por todas las redes sociales, haciendo eco en foros y grupos de discusión, donde tanto empleados como empresarios discutían sobre el impacto de este acto. Los medios de comunicación se hicieron eco de los testimonios de los empleados que participaron en la protesta, y las entrevistas con ellos se volvieron virales. En sus relatos, los trabajadores no solo expresaban su indignación ante los comentarios racistas del empresario, sino que también hablaban de años de trato desigual y humillante. El acto de levantarse de sus asientos en ese evento había sido solo la gota que colmó el vaso. Lo que parecía una protesta aislada, ahora representaba una lucha por la igualdad y el respeto en el ámbito profesional. El impacto fue tan grande que varias empresas que estaban asociadas con el empresario comenzaron a revisar sus contratos y relaciones laborales. Algunos socios decidieron distanciarse de él, mientras que otros comenzaron a cuestionar públicamente su postura y principios. Los inversionistas, que antes lo veían como una figura intocable, comenzaron a dudar de su capacidad para liderar una empresa en un mundo que cada vez exige más responsabilidad social.
Los escándalos mediáticos relacionados con comentarios discriminatorios eran cada vez menos tolerados, y este caso no sería la excepción. Pero el empresario, lejos de reconocer la magnitud de su error, intentó defenderse a toda costa. Neodins, un comunicado oficial, intentó dar su versión de los hechos, alegando que sus comentarios habían sido malinterpretados. Sin embargo, la falta de sinceridad en sus palabras solo empeoró la situación. En lugar de asumir su responsabilidad y ofrecer una disculpa genuina, se aferró a la idea de que los medios y los empleados habían distorsionado su mensaje. Esto, por supuesto, no hizo más que aumentar la indignación en el público y fortalecer el apoyo a la causa de los trabajadores. Por otro lado, la reacción de las organizaciones laborales y sindicatos fue contundente. Rápidamente, se pronunciaron en favor de los empleados y su derecho a protestar ante situaciones de discriminación. En varios países, grupos activistas organizaron marchas y foros de discusión para resaltar la importancia de la inclusión y la equidad en el ámbito laboral. En muchos de esos eventos, el caso del empresario se utilizó como ejemplo de lo que no se debe permitir en un ambiente de trabajo moderno y progresista. La protesta no solo había sido una victoria para los empleados involucrados, sino un llamado de atención para las grandes corporaciones que aún mantenían prácticas discriminatorias. Lo que quizás el empresario no anticipó fue el efecto dominó que su actitud provocaría. Al ignorar las quejas de sus empleados y minimizar la situación, había abierto la puerta a un análisis más profundo de las prácticas empresariales en su conjunto. Ahora, no solo se le cuestionaba a él, sino también a otros líderes empresariales que, en privado, compartían ideas similares. Las conversaciones sobre el racismo estructural en las empresas empezaron a ocupar un lugar central en las agendas de diversos movimientos sociales. En un giro inesperado, varias organizaciones internacionales decidieron intervenir. Organismos de derechos humanos y entidades que promovían la diversidad en el lugar de trabajo solicitaron una investigación más profunda sobre las prácticas de la empresa del empresario. Aunque el empresario intentó restarle importancia al tema, el creciente apoyo a los empleados y las presiones externas no hicieron más que aumentar. Esto se convirtió en un tema de debate global. ¿Cómo era posible que, en pleno siglo XXI, aún existieran actitudes tan abiertamente discriminatorias dentro de algunas de las empresas más poderosas del mundo? Mientras tanto, en la sala del evento, los empleados que se habían levantado comenzaron a recibir el reconocimiento que se merecían. Algunos, que hasta entonces no se habían considerado activistas, fueron invitados a conferencias, programas de televisión y seminarios sobre inclusión y liderazgo. La protesta se había convertido en un punto de inflexión en sus propias vidas, un momento que marcaría el antes y el después en sus carreras y en su forma de ver el mundo. El impacto de la protesta también fue un llamado de atención para muchas pequeñas y medianas empresas. Los empresarios de estos sectores, que en muchos casos no tenían una estructura tan rígida como las grandes corporaciones, comenzaron a analizar sus prácticas internas y a cuestionar si sus valores reflejaban la diversidad y el respeto por todos. Sabían que si querían seguir siendo competitivos en un mercado cada vez más consciente de los derechos humanos, debían adaptarse a las demandas sociales. Con el paso de las semanas, las repercusiones del incidente se sintieron en todo el mundo empresarial. La empresa del empresario no solo vio una caída en su reputación, sino que también sufrió pérdidas económicas importantes. Sus acciones comenzaron a perder valor en el mercado, y los inversionistas que antes confiaban en su liderazgo empezaron a vender sus participaciones. En resumen, lo que parecía ser un simple escándalo de una sola jornada se convirtió en una crisis que afectó a toda la estructura de la empresa. Este caso nos enseña una lección valiosa. La responsabilidad empresarial no se limita solo a obtener ganancias, sino que también incluye el respeto por la diversidad y la dignidad de las personas. La protesta de los empleados, en su valentía y determinación, dejó claro que las acciones discriminatorias no tienen cabida en el siglo XXI. En el próximo capítulo, exploraremos cómo otros grandes empresarios reaccionaron ante este escándalo y qué medidas tomaron para evitar caer en el mismo error. El escándalo generado por el comportamiento del empresario en cuestión no tardó en generar repercusiones más allá de los límites de su propia compañía. Mientras su reputación caía estrepitosamente,
Otros líderes empresariales comenzaron a reflexionar sobre el impacto que este tipo de actitudes podía tener sobre sus propios negocios. En el mundo de los negocios, la percepción pública y la imagen corporativa son elementos cruciales, y los empresarios sabían que este incidente no era algo que pudieran ignorar. El tema del racismo, que en muchos sectores se había manejado de manera superficial o incluso ignorado, estaba ahora sobre la mesa de todas las grandes empresas. Los primeros en reaccionar fueron los más conscientes de los cambios sociales que se estaban produciendo. Aquellos que ya habían implementado políticas de diversidad e inclusión en sus propias organizaciones. Estos empresarios, al ver la magnitud del escándalo, sabían que este era un momento propicio para destacar sus esfuerzos por promover un entorno laboral respetuoso e igualitario. En lugar de ver el escándalo como un simple problema ajeno, lo consideraron como una oportunidad para posicionarse como líderes en la lucha contra la discriminación. Sus mensajes eran claros. En sus empresas no se toleraría ningún tipo de actitud discriminatoria. Sin embargo, no todos los empresarios respondieron de manera tan contundente. Algunos, preocupados por la caída en la valoración de las acciones del empresario involucrado, comenzaron a hacer declaraciones públicas que intentaban distanciarse del caso sin tomar una postura clara. Estos empresarios, aunque conscientes de la necesidad de adaptarse a los tiempos, temían las posibles repercusiones económicas si se posicionaban abiertamente en contra de un colega influyente. En lugar de ofrecer una condena directa, preferían enfocarse en las contribuciones positivas de sus empresas y desviar la atención hacia sus propios logros. Pero la presión era cada vez mayor, y poco a poco, más empresarios comenzaron a entender que no podían permanecer indiferentes ante la situación. Las reuniones y conferencias empresariales empezaron a incluir sesiones sobre ética empresarial, diversidad y responsabilidad social. La presencia de expertos en derechos humanos y activistas sociales se volvió común en estos encuentros, quienes exigían que el tema del racismo en los negocios no fuera tratado como un tema marginal o aislado. El escándalo había obligado a los líderes empresariales a tomar una postura firme, ya no solo en defensa de sus propias empresas, sino también en nombre de una sociedad que demandaba un cambio real. Los medios de comunicación, que antes habían centrado su atención en el comportamiento del empresario acusado, empezaron a dirigir su foco hacia las reacciones de los demás líderes empresariales. Se convirtió en una especie de prueba para saber quién estaba dispuesto a confrontar las estructuras de poder que habían permitido la discriminación en el mundo corporativo. Las empresas que se mantenían al margen del debate fueron rápidamente etiquetadas como cómplices, mientras que aquellas que tomaron medidas concretas fueron alabadas por su valentía. Una de las respuestas más notables vino de un grupo de empresarios jóvenes que representaban la nueva generación de líderes en el mundo corporativo. Estos emprendedores, que en muchos casos habían crecido en un ambiente globalizado y multicultural, estaban mucho más dispuestos a desafiar las normas establecidas por las generaciones anteriores. En una reunión internacional de negocios, uno de estos jóvenes empresarios expresó públicamente su frustración por cómo los grandes nombres de la industria habían tardado tanto en reaccionar ante el escándalo. Con un tono directo y sin rodeos, subrayó que el racismo no era solo un problema de uno o dos individuos, sino una cuestión sistémica que debía ser abordada por todos. Este tipo de declaraciones resonó fuertemente en el ecosistema empresarial, donde la presión por adoptar políticas de diversidad y equidad se convirtió en una prioridad. Empresas que antes eran muy reacias a modificar sus estructuras empezaron a dar pasos hacia la inclusión, como la implementación de programas de formación para sus empleados en temas de sensibilización sobre el racismo y la discriminación. La contratación de consultores especializados en diversidad se hizo cada vez más común, y las empresas comenzaron a crear comités internos dedicados exclusivamente a evaluar las políticas de inclusión y equidad. Algunos empresarios que se habían mantenido en silencio finalmente decidieron actuar, pero lo hicieron de manera estratégica. Muchos de ellos sabían que cualquier acción apresurada podría ser vista como un intento de capitalizar sobre el sufrimiento de los empleados, por lo que prefirieron tomar tiempo para diseñar planes a largo plazo. Sin embargo, también sabían que no podían esperar demasiado, ya que la presión de los consumidores y de los propios empleados para que tomaran medidas era cada vez más intensa. Las redes sociales jugaron un papel crucial en todo este proceso.
Los usuarios, especialmente los más jóvenes, no tardaron en hacer sentir su voz. Cientos de mensajes de apoyo a los empleados que habían protestado y de condena hacia el empresario racista inundaron plataformas como Twitter, Facebook e Instagram. La presión pública alcanzó niveles que los empresarios no pudieron ignorar, y muchos comenzaron a darse cuenta de que en la era digital, la imagen corporativa ya no se construye solo en salas de juntas, sino en las plataformas abiertas a todo el mundo. A medida que las semanas pasaban, se empezaron a ver ejemplos concretos de cómo el escándalo había transformado el panorama empresarial. Algunos de los empresarios que inicialmente dudaron en tomar medidas, finalmente se vieron obligados a abordar públicamente sus propias políticas internas. En algunos casos, estas declaraciones de cambio fueron acompañadas de anuncios sobre nuevas iniciativas laborales, como la creación de programas de mentoría para empleados de minorías y la garantía de que los procesos de selección de personal serían completamente transparentes. Sin embargo, aún quedaban grandes desafíos por delante. Las medidas implementadas por algunos empresarios, aunque bien intencionadas, a menudo carecían de la profundidad necesaria para generar un cambio real y duradero. Las críticas seguían llegando, y la presión sobre las grandes corporaciones continuaba aumentando. A pesar de estos esfuerzos, el camino hacia un entorno laboral verdaderamente inclusivo y libre de discriminación parecía largo y complicado. En este sentido, el caso del empresario racista y la protesta de los empleados demostraron que, aunque los cambios en el ámbito empresarial eran posibles, requerían mucho más que palabras. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el sistema judicial empezó a involucrarse en este caso y si la justicia fue realmente capaz de hacer algo para responsabilizar al empresario por sus acciones. El caso del empresario racista alcanzó rápidamente una nueva etapa cuando las autoridades judiciales decidieron intervenir, presionadas por la creciente indignación social. La magnitud del escándalo había sido tal que ya no se trataba de un problema meramente interno de una empresa, sino de una cuestión de derechos humanos que debía ser resuelta en los tribunales. La pregunta ahora era, ¿sería posible que el sistema judicial realmente hiciera justicia en un caso tan complejo? ¿Podrían las leyes ser suficientes para castigar adecuadamente el comportamiento racista de un hombre cuya influencia se extendía más allá de las fronteras de su país? Desde el primer momento, los abogados defensores del empresario intentaron desviar la atención, apelando a su historial laboral y a sus méritos como líder empresarial. Argumentaron que, aunque el incidente era lamentable, no se podía reducir toda una vida de trabajo y logros a un solo acto de imprudencia. Este enfoque, que buscaba minimizar el impacto de sus acciones, no fue bien recibido por la opinión pública, que ya se encontraba sumida en una profunda indignación. Las víctimas, los empleados que habían sido agredidos verbalmente y aquellos que se habían manifestado en su contra, eran claros en su postura. El empresario no merecía simplemente una reprimenda, sino que debía enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Mientras tanto, la presión externa seguía creciendo. En las redes sociales, los usuarios más jóvenes se volcaron a exigir justicia. La situación se convirtió en un tema viral, y cada nueva declaración del empresario o sus abogados se viralizaba al instante, recibiendo miles de críticas y comentarios. Por otro lado, muchos grupos de activistas comenzaron a organizar protestas frente a los tribunales, exigiendo que el juicio no fuera solo una formalidad, sino un verdadero proceso de rendición de cuentas. La justicia, al igual que en el ámbito empresarial, no podía permitirse fallar. Dentro del tribunal, la tensión era palpable. El juicio comenzó con la presentación de pruebas y testimonios que retrataban no solo el incidente específico que desató el escándalo, sino un patrón de comportamientos discriminatorios que el empresario había exhibido a lo largo de los años. Los testigos, muchos de los cuales eran antiguos empleados de la empresa, confirmaron lo que muchos ya sospechaban. El comportamiento racista del empresario no era un hecho aislado, sino parte de una cultura corporativa tóxica que había permeado a lo largo del tiempo. Uno de los testimonios más impactantes fue el de una ex empleada que, visiblemente afectada, describió cómo había sido sistemáticamente excluida de reuniones importantes, a pesar de tener la misma preparación que sus colegas hombres, y cómo sus ideas eran ignoradas o ridiculizadas simplemente por el color de su piel.
La audiencia del tribunal quedó en silencio mientras ella relataba cómo, después del incidente que la involucró directamente con el empresario, había tenido que abandonar la empresa para poder preservar su salud mental. Su testimonio no solo aportó evidencia directa sobre la conducta del acusado, sino que abrió los ojos de muchas personas sobre la magnitud del daño causado. A pesar de la fuerza de los testimonios y la creciente indignación en el tribunal, la defensa del empresario intentó descalificar a los testigos, argumentando que sus testimonios carecían de pruebas concretas y estaban basados en prejuicios personales. De hecho, uno de los abogados del empresario intentó sugerir que sus empleados simplemente malinterpretaron sus palabras y que el incidente no debía considerarse como un acto de racismo, sino como un error de comunicación. Este intento de suavizar la situación ante el tribunal fue recibido con desdén por muchos, quienes veían en esas palabras una excusa vacía para evitar enfrentar la realidad de lo sucedido. A medida que avanzaba el juicio, la tensión fuera de la sala aumentaba. Los medios de comunicación no solo cubrían el caso en sí, sino que comenzaban a especular sobre las posibles repercusiones para el empresario si era encontrado culpable. Había quienes predecían que, debido a su influencia, el empresario podría salir impune, con solo una multa o una pequeña sanción, lo que enfurecía aún más al público. Era evidente que la gente esperaba una sanción ejemplar, que pudiera marcar un precedente para otros empresarios que se comportaran de manera similar. Esta expectativa aumentaba la presión sobre los jueces, quienes sabían que, al final del día, no solo se estaba juzgando al hombre, sino a la justicia misma. En los pasillos del tribunal se hablaba constantemente de la posibilidad de que el empresario fuera condenado a prisión. La imagen de un hombre poderoso, acostumbrado a manejar grandes sumas de dinero y a mover los hilos en el mundo de los negocios, viendo su vida derrumbada por un juicio público, era una imagen que muchos consideraban justa. Sin embargo, también había quienes veían en el juicio una oportunidad para reflexionar sobre las estructuras de poder que permitían este tipo de conductas en el mundo empresarial, una estructura que solo estaba comenzando a ser cuestionada. En 1900, ese momento, la presión por parte de la sociedad, los empleados y los activistas era tan fuerte que se hablaba de una posible condena ejemplar. Si el tribunal decidiera castigar al empresario con severidad, no solo se enviaría un mensaje claro al mundo empresarial de que el racismo ya no sería tolerado, sino que también se reafirmaría la confianza en el sistema judicial. Pero aún, quedaba una pregunta crucial. ¿Sería este juicio un cambio real en las estructuras de poder o solo una respuesta superficial a una demanda social? El juicio continuaba su curso, pero las respuestas del tribunal no se hicieron esperar mucho más. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo los jueces finalmente decidieron actuar y cuál fue el veredicto, además de las consecuencias inmediatas de esa decisión en el mundo empresarial y en la vida del empresario acusado. El juicio alcanzaba su culminación, y las miradas de todos estaban fijas en los jueces que, con semblante serio, comenzaron a deliberar en privado. La sala estaba cargada de tensión, con la espera de una decisión que podría cambiar el rumbo de la justicia en el ámbito corporativo. El nombre del empresario resonaba en cada rincón del país, y la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿qué ocurriría ahora? El proceso había sido largo, pero el momento decisivo había llegado. Las semanas de testimonios, pruebas y análisis de los abogados se reducían a unos pocos minutos que marcarían el destino de aquel hombre poderoso. Fuera de la sala, los periodistas no dejaban de presionar, intentando obtener una declaración sobre lo que se pensaba del caso. Los activistas, que habían estado protestando durante todo el juicio, mantenían la esperanza de que la justicia finalmente fuera imparcial. Sin embargo, el miedo de que el empresario pudiera salir impune seguía en el aire. Muchos temían que, dada su riqueza y su influencia, pudiera evadir las consecuencias más severas que la sociedad exigía. Los empleados, que habían sido víctimas directas de sus actitudes, se encontraban a la espera de una respuesta que no solo debía ser justa, sino también ejemplar. El tribunal convocó a todos para la lectura del veredicto, y la sala se llenó de un silencio absoluto. Los jueces se levantaron, y con la solemnidad de un acto que definía el rumbo del juicio, comenzaron a leer la sentencia. De manera gradual, la tensión aumentaba conforme las palabras del juez principal se iban pronunciando. Finalmente, el momento esperado llegó.
El empresario fue hallado culpable de racismo y de haber incurrido en conductas discriminatorias sistemáticas a lo largo de su carrera. La decisión no solo reflejaba la gravedad de sus acciones, sino que también marcaba un precedente legal para los casos futuros. La condena fue una sorpresa para muchos, pero fue el reflejo del cambio profundo que la sociedad estaba exigiendo. El empresario, quien por años había gozado de un estatus intocable, fue sentenciado a prisión domiciliaria mientras se decidían los detalles de su castigo final. Además, se le impuso una multa multimillonaria, que sería destinada a financiar programas de inclusión y diversidad en el ámbito empresarial, como una forma de contrarrestar el daño que sus acciones habían causado. Era claro que la justicia quería enviar un mensaje fuerte: el racismo en cualquier ámbito de la vida pública no sería tolerado. La sentencia generó una ola de reacciones en los medios de comunicación. Los canales de noticias internacionales no tardaron en cubrir el caso, y los titulares de todo el mundo daban cuenta de la victoria de la justicia ante un hombre poderoso que, por fin, pagaba por sus transgresiones. Sin embargo, también surgieron voces críticas que apuntaban que, aunque el empresario había sido castigado, el sistema en el que había operado durante tanto tiempo no estaba completamente limpio. A pesar de la condena, muchos creían que la estructura misma del mundo empresarial necesitaba una transformación profunda, que abarcara desde los procedimientos internos hasta la cultura corporativa. Las redes sociales estallaron en una mezcla de celebración y críticas. Para muchos, el veredicto fue un triunfo de la justicia, una victoria que reflejaba la fuerza de la lucha contra el racismo en los círculos de poder. Por otro lado, algunos argumentaban que la pena no era suficiente, que el castigo debía ser más severo, no solo para el empresario, sino también para las instituciones que habían permitido que su comportamiento fuera tolerado durante tantos años. Había quienes pensaban que la verdadera justicia solo se alcanzaría cuando existiera una transformación integral en la mentalidad empresarial y en la manera en que las empresas abordaban la discriminación racial. Mientras tanto, el empresario, quien hasta entonces había sido una figura respetada en los círculos empresariales, comenzó a perder parte de su influencia. Las compañías que antes competían por trabajar con él empezaron a desvincularse, y su reputación, construida durante décadas, se desmoronaba lentamente. Era evidente que, aunque la condena judicial no lo dejaba completamente arruinado, el impacto en su vida profesional y personal era irreversible. Los contratos que había firmado con diferentes organizaciones comenzaron a cancelarse, y muchas empresas se apresuraron a tomar distancia, temiendo que la asociación con él pudiera manchar su propia reputación. El cambio en la imagen pública del empresario fue drástico. La gente que antes lo consideraba un modelo de éxito y liderazgo comenzó a verlo con desdén. Su nombre, que en el pasado evocaba respeto, ahora provocaba rechazo. Las imágenes de las protestas frente a los tribunales y las voces que clamaban por justicia se mantuvieron en la memoria colectiva, y muchos ya no lo veían como un empresario exitoso, sino como un símbolo de la discriminación que aún persiste en las altas esferas del poder. La noticia del juicio y la sentencia se convirtió en un tema recurrente de conversación en todos los niveles de la sociedad. A nivel personal, el empresario también enfrentaba dificultades. Aquellos cercanos a él, amigos y socios de negocio, comenzaron a cuestionar su moralidad. Las conversaciones en cenas y reuniones de alto nivel ya no eran las mismas. Había una incomodidad palpable, y muchos de sus aliados empezaron a distanciarse de él. Aquella figura de hombre de negocios infalible, que manejaba su imperio con mano firme, se había desplomado. No solo perdió el apoyo de sus colegas, sino también el respeto de aquellos que alguna vez le dieron su confianza. En el ámbito laboral, las empresas que habían sido fundadas bajo su liderazgo comenzaron a replantear sus políticas internas. Los cambios que antes se consideraban innecesarios o superficiales comenzaron a ser impulsados con mayor urgencia. El caso del empresario se convirtió en un punto de inflexión, y las empresas comenzaron a implementar medidas de diversidad e inclusión más estrictas. Pero, a pesar de los esfuerzos por reformarse, la sombra del escándalo nunca desapareció. La cultura empresarial, que había permitido la perpetuación de los prejuicios raciales, seguía siendo un tema de discusión. El impacto de la sentencia también se sintió en el ámbito político.
Algunos líderes políticos aprovecharon la ocasión para llamar a una mayor regulación en los negocios, sugiriendo que era hora de que se crearan leyes más estrictas para controlar el comportamiento discriminatorio en las empresas. No solo se trataba de un problema moral, sino de una cuestión que, si no se abordaba de manera integral, seguiría afectando a generaciones futuras. Había consenso en que el caso del empresario era solo la punta del iceberg de un sistema que aún protegía las conductas discriminatorias en muchos niveles. Lo que parecía ser una victoria para la justicia era solo el comienzo de un cambio que tomaría años. La sociedad estaba más consciente de las implicaciones del racismo estructural, y cada vez más personas se comprometían a luchar contra él. La decisión del tribunal había sido una llamada de atención, pero la verdadera pregunta era si el sistema estaría dispuesto a aceptar las transformaciones necesarias para erradicar el racismo de raíz. En los próximos años, veríamos si este caso realmente marcaba un punto de inflexión en la lucha por la equidad, o si quedaría como un ejemplo aislado de lo que podría haber sido. La sentencia que condenaba al empresario por sus prácticas discriminatorias no solo tuvo repercusiones a nivel nacional, sino que desató una ola de reacciones a nivel global. Los medios internacionales, siempre atentos a casos de gran relevancia, comenzaron a cubrir la noticia con un enfoque renovado sobre el racismo estructural en el mundo corporativo. Países de diferentes continentes discutían el caso y se generaba un debate sobre cómo las leyes y las políticas sociales de cada nación respondían ante situaciones similares. Mientras unos celebraban la sentencia como un avance en la lucha contra la discriminación, otros se cuestionaban la efectividad real de las sanciones en un mundo globalizado, donde los poderosos aún parecían tener recursos ilimitados para evadir consecuencias. En Europa, especialmente en aquellos países con una fuerte presencia empresarial multinacional, el caso del empresario comenzó a ser un punto de discusión constante en foros sobre ética empresarial y derechos humanos. Las universidades y los centros de investigación social organizaron conferencias para analizar las implicaciones del veredicto y cómo este tipo de comportamiento podría ser erradicado. Los académicos no tardaron en señalar que el caso era un claro ejemplo de cómo la estructura empresarial aún protegía a los poderosos, dejando a las víctimas sin acceso a justicia real. La sentencia, aunque importante, parecía no haber tocado el corazón del problema, el sistema económico y las dinámicas de poder que lo sustentan. Por otro lado, en América Latina, las reacciones fueron mixtas. Mientras que muchos celebraron la condena como una victoria para las luchas sociales en la región, donde la discriminación racial y social es un tema candente, otros se sintieron frustrados por lo que consideraron un castigo insuficiente. Las organizaciones sociales que a menudo luchan por visibilizar la discriminación en todos los niveles de la sociedad pedían reformas más profundas. Para ellos, el veredicto del tribunal era solo una pequeña victoria que no abordaba los problemas estructurales más grandes. Las discusiones sobre las sanciones de los poderosos continuaban siendo tema de conversación en las plazas públicas y en los programas de televisión. El caso también trajo consigo una ola de solidaridad internacional hacia los empleados que denunciaron las prácticas racistas del empresario. Los activistas en todo el mundo comenzaron a reconocer la valentía de los trabajadores que se habían alzado contra el sistema y habían puesto en peligro sus propios trabajos para denunciar lo que sucedía en las entrañas de la empresa. En las calles de algunas ciudades se organizaron marchas de apoyo, donde las consignas clamaban por una justicia que no solo se manifestara en casos individuales, sino en un cambio real en las políticas corporativas y gubernamentales. El eco de sus voces resonaba en la conciencia colectiva. La lucha contra el racismo no podía ser una batalla aislada, sino una cruzada global. Mientras tanto, el juicio se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación, y los periodistas especializados en derechos humanos comenzaron a hacer comparaciones con otros casos de discriminación en el pasado. Si bien muchos se mostraron optimistas por el hecho de que, finalmente, un hombre de tanto poder fuera castigado por sus acciones, otros no podían dejar de preguntarse si el sistema estaba preparado para una transformación verdadera. Los expertos coincidían en que el proceso judicial había sido ejemplar, pero el verdadero reto estaba en las instituciones y en las estructuras que mantenían a las personas como el empresario dentro del juego. ¿Era posible erradicar el racismo
¿Con medidas superficiales? Muchos opinaban que no, que la sentencia era solo un primer paso, y que el cambio debía ser mucho más profundo. A nivel político, los líderes de todo el mundo comenzaron a prestar atención a las implicaciones del caso. En Estados Unidos, donde las luchas por los derechos civiles y la justicia social continúan siendo temas de gran debate, el caso del empresario se sumó a una larga lista de incidentes que expusieron las disparidades raciales en el ámbito laboral y empresarial. El presidente de la nación, durante un discurso televisado, mencionó el caso como un ejemplo de la necesidad de reformar las políticas laborales y empresariales, exigiendo a las corporaciones ser más transparentes y responsables ante los actos de discriminación. Sin embargo, algunos de sus opositores criticaron la falta de acción concreta y las soluciones a largo plazo, afirmando que el cambio no solo debía provenir de los tribunales, sino de políticas gubernamentales más audaces. En África, donde la historia de la discriminación racial tiene raíces profundas y dolorosas, la condena del empresario fue vista como un pequeño triunfo. Los activistas del continente pidieron que el caso fuera un catalizador para iniciar reformas en los gobiernos y en las empresas multinacionales que operan en la región. Las comunidades más afectadas por el racismo estructural a menudo ven cómo las empresas extranjeras explotan sus recursos y manos de obra, sin ofrecer un trato justo a sus trabajadores. La condena al empresario sirvió como un recordatorio de que, incluso los individuos más poderosos, no deben estar por encima de la ley. A nivel local, las asociaciones de derechos humanos y los grupos feministas también comenzaron a unirse en la discusión, destacando cómo el racismo a menudo está entrelazado con otros tipos de discriminación. Las mujeres en el mundo corporativo, especialmente aquellas que provienen de comunidades históricamente oprimidas, se vieron reflejadas en la denuncia que se había hecho contra el empresario. Las conversaciones sobre la intersección de las luchas raciales y de género empezaron a tomar un nuevo rumbo, con más voces exigiendo que las empresas no solo abordaran el racismo, sino que también comenzaran a implementar políticas para combatir la misoginia y la homofobia en sus entornos laborales. Mientras tanto, en la empresa del empresario, la administración intentaba reconstruir la imagen dañada. Los responsables de comunicación de la compañía se apresuraron a emitir una declaración en la que se comprometían a implementar cambios en sus políticas internas y a garantizar que tales actos de discriminación no volvieran a ocurrir. Sin embargo, la credibilidad de estos compromisos fue puesta en duda. La pregunta que muchos se hacían era si, de verdad, la empresa estaba dispuesta a transformar su cultura interna, o si todo no era más que un intento de salvar su reputación. Para los empleados y los activistas, la empresa debía demostrar con hechos, no con palabras, que el racismo había sido erradicado de su cultura organizacional. El juicio había dejado una marca indeleble, y la sociedad, tanto dentro como fuera de las salas de tribunales, comenzaba a percibir que el camino hacia la verdadera justicia social no sería rápido ni fácil. Cada acción, cada reacción, cada comentario parecían alimentar el debate global sobre la equidad y la responsabilidad en el mundo empresarial. Había una sensación creciente de que este juicio, lejos de ser un caso aislado, formaba parte de un movimiento mucho mayor. El cambio estaba en el aire, pero ¿sería suficiente? Solo el tiempo lo diría. Este veredicto no solo era un ejemplo de justicia, sino también un recordatorio de que las estructuras de poder, en ocasiones, deben ser cuestionadas y desmanteladas para que puedan surgir verdaderos avances en la lucha contra la discriminación. ¿Será este el principio de una transformación global? ¿O quedará en la historia como un caso aislado que no cambió el sistema? La respuesta seguía siendo incierta, pero lo que era claro es que la sociedad no dejaría de luchar por una igualdad real y duradera. Después de la condena pública del empresario y el escándalo que envolvió a la empresa, los empleados, que en su mayoría se habían sentido impotentes durante años al enfrentar un ambiente laboral tóxico y discriminatorio, comenzaron a manifestar una sensación de alivio. La revelación de los abusos cometidos por el dueño fue una mezcla de shock y liberación para muchos. Durante tanto tiempo, algunos se habían visto obligados a tolerar microagresiones, comentarios despectivos y actitudes racistas, con el temor constante de perder su empleo si se rebelaban. Sin embargo, a partir del veredicto, algo había cambiado. La solidaridad entre ellos floreció como nunca antes.
La condena al empresario ya no era solo una victoria personal para aquellos que habían sido directamente afectados, sino un hito en su lucha colectiva por un ambiente de trabajo más inclusivo. Los trabajadores que decidieron alzar la voz no solo buscaban justicia para ellos mismos, sino que también querían dejar claro que su denuncia no había sido un acto de venganza, sino de dignidad. La condena al empresario abrió un espacio para que sus historias pudieran ser escuchadas por la sociedad. Algunos empleados, a lo largo de los días posteriores al juicio, compartieron en redes sociales detalles de sus experiencias laborales, desde las discriminaciones cotidianas hasta el doloroso proceso de intentar ascender en un ambiente tan cargado de prejuicios. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos y los activistas sociales se unieron a ellos, pidiendo el fin de la impunidad para los poderosos y destacando la valentía de aquellos que desafiaron un sistema que, hasta ese momento, los había silenciado. Este cambio de actitud dentro de la empresa no pasó desapercibido. Aunque la condena había sido un golpe a la reputación del empresario, la compañía se vio obligada a hacer frente a sus propios demonios. La presión pública creció a medida que más y más personas cuestionaban las prácticas internas de la organización. A través de un comunicado oficial, la empresa intentó hacer frente a la crisis. Anunció la implementación de nuevas políticas de diversidad e inclusión y prometió cambios profundos en sus estructuras de recursos humanos. Sin embargo, la credibilidad de estas promesas fue puesta a prueba. Muchos se preguntaban si estos cambios serían reales o solo medidas superficiales para proteger la imagen de la compañía. La administración de la empresa comenzó a contratar expertos en derechos laborales y diversidad, pero los empleados, más veteranos, aquellos que habían estado en la empresa durante años, eran escépticos. Sabían que las promesas de cambio nunca eran suficientes, especialmente cuando las estructuras de poder dentro de la organización seguían siendo las mismas. Había una sensación generalizada de desconfianza. Para los empleados, los verdaderos cambios solo se producirían si se les ofrecía un espacio donde pudieran expresar sus preocupaciones sin temor a represalias, algo que había sido inexistente hasta el momento. Además, los empleados de diversas áreas comenzaron a organizarse entre ellos para asegurar que los cambios prometidos no fueran olvidados. Reuniones informales se convirtieron en espacios clave para compartir ideas y estrategias. Los líderes sindicales, que habían sido inicialmente reacios a intervenir por miedo a represalias, comenzaron a apoyar a los trabajadores, fomentando un movimiento interno dentro de la empresa que exigía transparencia y un seguimiento real de las políticas de igualdad que la empresa había prometido implementar. Este movimiento interno no solo buscaba la mejora del ambiente laboral, sino también la creación de un precedente para futuras generaciones de empleados que no tendrían que enfrentarse a lo mismo que ellos. Por otro lado, los empleados más jóvenes, aquellos que estaban empezando sus carreras dentro de la empresa, vieron el juicio y la condena como una oportunidad única para exigir un cambio en las normas de la cultura corporativa. Para ellos, la lucha no solo era por los derechos de los trabajadores, sino también por el derecho a crecer en un entorno justo, donde el color de la piel, el género o el origen no influyeran en sus oportunidades profesionales. Con este juicio, los empleados jóvenes se dieron cuenta de que las luchas sociales que tanto habían leído en los libros de historia no solo eran temas del pasado, sino que seguían siendo parte de la realidad de muchos en el presente. Las conversaciones sobre cómo llevar a cabo estos cambios se hicieron más frecuentes en los pasillos de la oficina. Algunos empleados comenzaron a organizar sesiones de capacitación sobre diversidad e inclusión, mientras que otros propusieron la creación de grupos de apoyo para los trabajadores afectados por actitudes discriminatorias. Sin embargo, no todos estaban tan dispuestos a participar en estas iniciativas. Algunos empleados más conservadores temían que estos cambios afectaran la cultura tradicional de la empresa, mientras que otros dudaban de que los cambios realmente pudieran implementarse de manera efectiva. Esta división interna fue uno de 1950 los principales obstáculos para implementar las reformas necesarias. El proceso de cambio dentro de la empresa fue largo y lleno de desafíos. A pesar de la presión social y del entorno mediático que pedía reformas, la resistencia interna a menudo obstaculizaba los esfuerzos por modernizar las prácticas de la organización. Sin embargo, con el paso del tiempo, las pequeñas victorias comenzaron a ser evidentes. Por ejemplo,
El número de quejas de discriminación racial disminuyó, aunque algunos críticos sostenían que la verdadera medida del cambio solo se vería en la contratación de más empleados de diversas razas y orígenes. Al mismo tiempo, la presión externa no cesaba. Los consumidores, especialmente aquellos que habían seguido de cerca el juicio, comenzaron a demandar que la empresa no solo cambiara sus políticas internas, sino también su enfoque hacia las comunidades que anteriormente había ignorado. Los consumidores, conscientes del poder que tienen en el mercado, exigieron que las empresas fueran más responsables de sus acciones. Esta nueva mentalidad hizo que la empresa no pudiera mantenerse indiferente a las demandas de sus clientes, ya que los boicots y las campañas en redes sociales comenzaban a ganar terreno. Con el tiempo, algunos de los empleados que inicialmente habían denunciado al empresario comenzaron a sentirse esperanzados, aunque conscientes de que el camino hacia un cambio total todavía estaba lejos de cumplirse. Se dieron cuenta de que su valentía había provocado una transformación en su lugar de trabajo y que, aunque los desafíos seguían existiendo, la conciencia sobre la discriminación racial había aumentado de manera significativa. Las conversaciones sobre racismo, inclusión y equidad se habían convertido en parte del lenguaje cotidiano de la empresa, lo que indicaba que, aunque el proceso fuera largo, algo había cambiado en la cultura organizacional. Este proceso de transformación no solo se limitaba a la empresa en cuestión, sino que fue un reflejo de una tendencia más amplia en el mundo empresarial, donde las grandes corporaciones comenzaban a enfrentar una presión nunca antes vista para abordar cuestiones de justicia social. La lucha de los empleados había mostrado al mundo que la conciencia social podía tener un impacto real, incluso dentro de las estructuras más rígidas y jerárquicas. La condena al empresario había sido el catalizador, pero la verdadera batalla había comenzado. Las preguntas sobre si los cambios serían suficientes para erradicar el racismo y la discriminación en el mundo corporativo seguían flotando en el aire. Pero la semilla del cambio ya estaba sembrada. El caso del empresario racista y su expulsión de un evento internacional no solo dejó huella en la empresa, sino que sus repercusiones trascendieron fronteras, generando un debate global sobre el racismo estructural y las prácticas empresariales. Los medios de comunicación internacionales no tardaron en hacer eco de la noticia, cubriendo todos los detalles del juicio, la protesta de los empleados y la posterior condena pública del empresario. En muchos países, el caso fue considerado un punto de inflexión en la lucha contra el racismo en el ámbito laboral, y los comentaristas comenzaron a señalar que este tipo de comportamientos, aunque aún prevalentes, no podían seguir siendo tolerados. Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos celebraban la expulsión del empresario como un triunfo para la justicia social, otros criticaban lo que consideraban un efecto de moda que podía resultar en cambios superficiales y temporales. Sin embargo, la mayoría de los analistas coincidían en que el caso tenía implicaciones más amplias. Representaba una manifestación de un cambio cultural global que estaba tomando fuerza, especialmente en el mundo corporativo. En diferentes partes del mundo, desde Europa hasta América Latina, la historia fue utilizada como ejemplo de cómo las corporaciones ya no podían seguir ignorando los problemas de discriminación y exclusión racial. La noticia de la expulsión del empresario también impulsó una reflexión dentro de las grandes empresas sobre la necesidad de evaluar sus prácticas internas. Algunas organizaciones comenzaron a revisar sus políticas de recursos humanos, invitando a expertos externos para revisar sus estructuras y asegurar que no existieran prácticas discriminatorias implícitas. Sin embargo, este enfoque solo fue adoptado por algunas compañías que ya habían estado involucradas en iniciativas de responsabilidad social corporativa. Otras, que seguían defendiendo la postura de neutrales en cuestiones políticas, mostraron renuentes a hacer cambios tan radicales, lo que generó una división aún más pronunciada en la comunidad empresarial global. En cuanto a los consumidores, la reacción fue diversa. En algunos países, grupos de consumidores tomaron las redes sociales para exigir un boicot de las empresas que continuaran apoyando a instituciones o empresarios con antecedentes problemáticos. A través de hashtags y campañas virales, miles de personas se unieron para exigir que las grandes corporaciones adoptaran políticas más transparentes y responsables. Sin embargo, también existió una franja del público que argumentaba que las acciones individuales, como la de expulsar al empresario,
no eran suficientes si no iban acompañadas de un compromiso real y sistemático por parte de las empresas para erradicar las prácticas discriminatorias de manera estructural. En el ámbito académico, varios expertos en sociología y derechos humanos empezaron a señalar que este caso reflejaba una tendencia creciente hacia la visibilización del racismo estructural. A través de conferencias, artículos de opinión y libros académicos de diferentes disciplinas apuntaban a que la denuncia de estos actos no era solo una cuestión moral, sino una necesidad para el avance de sociedades más justas. En varias universidades se comenzaron a organizar paneles de discusión sobre las implicaciones de este caso, considerando tanto la resistencia empresarial como los movimientos sociales que habían apoyado a los empleados afectados. A nivel político, el caso también provocó un replanteamiento de las políticas públicas. En muchos países, especialmente aquellos con una historia de lucha contra el racismo y la discriminación, los legisladores se vieron obligados a repensar las leyes laborales y de derechos humanos. Aunque algunos se apresuraron a felicitar la iniciativa de los empleados, otros fueron más cautelosos y advirtieron que el cambio debía ser profundo y no simplemente superficial. La expulsión del empresario para muchos era solo la punta del iceberg, y el verdadero desafío era modificar las estructuras de poder que permitían que estos comportamientos se perpetuaran sin consecuencias. El evento también tuvo un impacto en las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y diversas asociaciones de derechos humanos. Organizaciones que se habían mantenido al margen de los asuntos empresariales comenzaron a llamar la atención sobre la necesidad de que las empresas internacionales adoptaran códigos éticos más estrictos que abordaran específicamente el racismo y la discriminación en sus prácticas laborales. En una serie de reuniones, se discutió la posibilidad de imponer sanciones a las empresas que no cumplieran con estos estándares, argumentando que la responsabilidad social no podía limitarse a las palabras, sino que debía estar reflejada en acciones concretas y verificables. En los días posteriores a la expulsión del empresario, varios medios internacionales de renombre, como BBC y CNN, publicaron reportajes detallados sobre el impacto que este caso había tenido en las relaciones laborales dentro de las grandes corporaciones. Las entrevistas con trabajadores, activistas y expertos resaltaron la importancia de continuar con el trabajo iniciado por los empleados de la empresa, y cómo esta situación había abierto un espacio para que las víctimas de discriminación pudieran contar sus historias y ser escuchadas. La cobertura de los medios no solo ayudó a mantener el enfoque en el caso, sino que también creó conciencia sobre los obstáculos a los que se enfrentan las personas afectadas por el racismo laboral. El efecto global de la noticia también fue notorio en las redes sociales, donde los usuarios de diferentes países compartieron sus propias experiencias relacionadas con el racismo en el ámbito laboral. Algunos usuarios se unieron para formar grupos de apoyo en línea, compartiendo recursos, información y consejos sobre cómo hacer frente a situaciones similares. Estos grupos se convirtieron en plataformas para promover el diálogo y el entendimiento sobre cómo el racismo y la discriminación continúan siendo un problema en muchas empresas alrededor del mundo, a pesar de las políticas de igualdad de oportunidades que las compañías afirman tener. Por último, los organizadores de eventos internacionales comenzaron a revisar sus protocolos para asegurarse de que los empresarios y ejecutivos que participaran en sus conferencias y encuentros empresariales cumplieran con estándares éticos que no permitieran la presencia de individuos con antecedentes de discriminación. Aunque algunos se resistieron a esta medida, temiendo que afectara las relaciones comerciales, otros se sintieron inspirados por el cambio que estaba ocurriendo y comenzaron a abogar por la implementación de políticas más estrictas en eventos empresariales de gran escala. Este ajuste en los criterios de selección representó una victoria simbólica, pero también práctica, en la lucha contra el racismo empresarial. El caso del empresario expulsado se convirtió en un referente global, demostrando que los movimientos sociales, incluso cuando nacen dentro de una empresa, tienen el poder de generar cambios que van más allá de sus fronteras iniciales. La transformación que comenzó con un pequeño grupo de empleados que decidieron alzar la voz, se convirtió en un ejemplo de cómo la lucha por la justicia social puede resonar en todos los rincones del planeta, y cómo la presión pública puede forjar un cambio real en las instituciones que antes parecían inquebrantables. A pesar de los retos,
Este caso fue una prueba de que la voz colectiva tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Después de la expulsión del empresario, las repercusiones legales fueron inevitables, y la empresa se vio obligada a enfrentar un proceso judicial que no solo implicaba la defensa de sus acciones, sino también la revalorización de su imagen corporativa. El caso fue llevado ante tribunales internacionales, lo que marcó un precedente importante en cuanto a la responsabilidad de las empresas frente a actos de discriminación, no solo a nivel local, sino también en el ámbito global. Las leyes laborales, que antes permitían cierto grado de flexibilidad en cuanto al comportamiento de los directivos, fueron objeto de revisión, y muchos países comenzaron a replantear sus marcos regulatorios para adaptarlos a una realidad que exigía más transparencia y ética. En muchos países, especialmente en aquellos con fuertes movimientos sociales a favor de la igualdad, el caso abrió una discusión sobre la necesidad de establecer leyes más estrictas en torno a la discriminación empresarial. Antes de este incidente, las normas que regían el comportamiento empresarial a menudo se centraban en aspectos financieros y operativos, sin dar suficiente importancia a las conductas éticas de los altos ejecutivos. Sin embargo, después de la expulsión del empresario, los gobiernos comenzaron a considerar la creación de normativas que obligaran a las empresas a demostrar su compromiso con la inclusión y la diversidad. Las empresas, por su parte, también tuvieron que adaptarse a este nuevo panorama, lo que incluyó la implementación de programas de sensibilización y formación en temas de derechos humanos y no discriminación. Los tribunales internacionales, como la Corte Europea de Derechos Humanos y otros organismos de supervisión global, emitieron declaraciones respaldando la idea de que los empresarios no podían, bajo ninguna circunstancia, actuar de manera discriminatoria en el ejercicio de sus funciones. Esto abrió el camino para una serie de demandas colectivas de empleados que se sintieron afectados por situaciones similares. La presión internacional sobre el caso hizo que la justicia se inclinara a favor de los derechos de los trabajadores, quienes ahora veían en el sistema legal una herramienta efectiva para combatir el racismo en el trabajo. En muchos casos, las empresas que anteriormente ignoraban las denuncias de discriminación se vieron obligadas a enfrentar las consecuencias de su inacción. A nivel corporativo, las empresas que operaban a nivel internacional comenzaron a tomar medidas preventivas más serias en relación con sus directivos y ejecutivos. Se establecieron comités éticos dentro de las empresas con el fin de crear una cultura de mayor responsabilidad y control. Estos comités no solo revisaban las políticas internas, sino que también comenzaban a examinar el comportamiento personal de los líderes, buscando posibles irregularidades o conductas que pudieran perjudicar la imagen de la compañía. Además, las grandes empresas comenzaron a exigir que todos los ejecutivos pasaran por cursos obligatorios sobre derechos humanos, diversidad e inclusión. Esta era una manera de asegurarse de que todos los altos directivos comprendieran que su comportamiento, tanto dentro como fuera del ámbito laboral, podía afectar no solo a sus empresas, sino también a las comunidades en las que operaban. En este contexto, la responsabilidad social corporativa, RSC, adquirió un nuevo significado. Las empresas ya no solo se veían obligadas a hacer donaciones a organizaciones benéficas o a participar en proyectos medioambientales, sino que también debían rendir cuentas sobre cómo abordaban cuestiones relacionadas con el racismo y la discriminación. Las empresas más avanzadas en términos de políticas inclusivas empezaron a adoptar medidas que iban más allá de los simples discursos de inclusión. Estas medidas incluyeron la implementación de auditorías anuales en materia de diversidad y la creación de líneas de denuncia internas para que los empleados pudieran reportar casos de discriminación sin temor a represalias. A nivel global, las certificaciones de diversidad y la lucha contra la discriminación se convirtieron en un nuevo estándar de calidad para las empresas, similar a los procesos de certificación en cuanto a calidad de productos o servicios. A medida que el caso del empresario racista ganaba más atención en los medios, las asociaciones de derechos humanos comenzaron a pedir más transparencia en las acciones de las empresas multinacionales. De hecho, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional se unieron al clamor público, exigiendo cambios estructurales dentro de las corporaciones, sugiriendo que las políticas laborales debían ser auditadas de manera externa. La corrupción de las prácticas corporativas, en muchos casos ocultas por el poder económico,
dejó de ser un tema de debate entre pocas voces y se convirtió en un asunto urgente que debía ser abordado con seriedad. Las empresas que antes ignoraban las críticas, ahora se encontraban ante la presión de organismos internacionales que exigían una respuesta clara y un compromiso palpable. Además de las reformas internas que las empresas comenzaron a implementar, el caso también inspiró a los gobiernos a crear nuevas leyes de igualdad racial en el ámbito laboral. En algunos países, las legislaciones sobre igualdad de oportunidades fueron revisadas y fortalecidas para asegurar que las denuncias de racismo en el trabajo fueran tratadas con mayor diligencia. Esto incluía penas más severas para los empleadores que permitieran o promovieran ambientes discriminatorios. Sin embargo, algunos críticos de estas reformas argumentaban que las leyes no serían suficientes si no venían acompañadas de un cambio cultural real, tanto en el ámbito corporativo como en la sociedad en general. Muchos afirmaban que la cultura corporativa debía ser completamente transformada para garantizar que la igualdad no fuera solo una formalidad legal, sino una verdadera práctica cotidiana. En este contexto, las universidades y escuelas de negocios también comenzaron a desempeñar un papel crucial en la transformación cultural que se estaba produciendo. Los programas académicos de las principales instituciones de educación superior se inclinaron cada vez más hacia el estudio de la ética empresarial, la responsabilidad social y la inclusión. Esto no solo tuvo un impacto en la formación de futuros líderes empresariales, sino que también comenzó a influir en las políticas que las empresas adoptaban. Se comenzaron a ofrecer más becas y oportunidades a estudiantes de minorías raciales y étnicas, con el objetivo de fomentar la diversidad en las posiciones de liderazgo dentro de las corporaciones. Este caso también dejó lecciones para los consumidores. Aquellos que durante años habían visto a las grandes corporaciones como entidades impasibles, comenzaron a entender que las empresas no podían actuar como si no fueran responsables de los impactos sociales que causaban. Los consumidores se convirtieron en un poder cada vez más influyente, utilizando sus decisiones de compra para presionar a las empresas a actuar de manera más ética y responsable. A medida que más personas se unían a movimientos de boicot o mostraban apoyo a empresas comprometidas con la diversidad, el mercado comenzó a reflejar los valores de una sociedad más consciente y exigente. A nivel social, el caso del empresario racista se convirtió en una piedra angular en la lucha por la equidad en el trabajo. Activistas y líderes comunitarios tomaron este incidente como ejemplo para fortalecer sus demandas por cambios en las políticas laborales y en la formación de los líderes empresariales. A través de marchas, protestas y campañas en redes sociales, se consiguió que el tema del racismo estructural no solo permaneciera en la conversación pública, sino que se transformara en una prioridad global. Y, aunque la batalla estaba lejos de ser ganada, la expulsión del empresario representaba un avance significativo en la lucha por la justicia y la igualdad en el ámbito corporativo. El impacto del caso del empresario racista dejó una marca profunda en el mundo empresarial, cambiando la forma en que las compañías gestionan sus políticas internas y sus relaciones con el público. Este evento no solo destapó una realidad incómoda, sino que también abrió las puertas a una reflexión profunda sobre la ética corporativa y el papel de las empresas en la construcción de una sociedad más justa. Si bien algunos sectores veían este cambio como una presión externa, muchos comenzaron a aceptar que el futuro de las empresas no podía desvincularse de los valores de inclusión y respeto. Aquellas compañías que se resistían a abrazar la diversidad simplemente por miedo a perder ciertos privilegios, tuvieron que revalorar sus estrategias a medida que el panorama global de consumidores se transformaba. El concepto de responsabilidad social corporativa dejó de ser solo un término vacío o una estrategia de marketing. A partir de este suceso, comenzó a ser visto como un componente fundamental de las operaciones diarias de las empresas. Los directivos ya no podían permitirse el lujo de gestionar grandes corporaciones sin una visión clara sobre cómo sus decisiones afectaban a las comunidades, a sus empleados y, en última instancia, a su propia viabilidad. Se entendió que una empresa que no respeta los derechos humanos o que permite que sus altos mandos actúen de manera discriminatoria se expone a riesgos mucho mayores que cualquier crisis financiera o competencia desleal. La presión social
que antes se veía como algo marginal, ahora tenía la capacidad de destruir o elevar la reputación de una marca en cuestión de horas. En cuanto a la relación con los empleados, las empresas comenzaron a poner en marcha nuevos programas de formación, con énfasis en la gestión de la diversidad. A través de talleres, seminarios y grupos de discusión, se buscaba fomentar un ambiente de trabajo inclusivo, donde todas las voces fueran escuchadas, independientemente de la raza, género o cualquier otra característica personal. Estos programas no solo se centraban en los aspectos legales o en la obligación de cumplir con normativas, sino que también enfatizaban la creación de un clima de respeto y colaboración mutua. Las compañías que adoptaron estas prácticas fueron vistas como líderes en el movimiento hacia un futuro más ético y justo, mientras que aquellas que seguían aferrándose a políticas excluyentes pronto se vieron superadas por las nuevas expectativas de la sociedad. Por otro lado, el papel de los consumidores se transformó. Las redes sociales, que ya habían demostrado su poder para cambiar opiniones y movilizar a grandes masas, jugaron un rol fundamental en la presión sobre las marcas. La toma de decisiones de compra dejó de basarse exclusivamente en la calidad de los productos o servicios ofrecidos, para convertirse en un reflejo de las creencias y valores de los consumidores. Muchas personas empezaron a exigir transparencia de las empresas, especialmente en cuanto a su historial en temas de derechos humanos, racismo y discriminación. Un consumidor informado y consciente de su poder ya no dudaba en apoyar a aquellas empresas que demostraran un compromiso real con la inclusión, mientras que las que optaban por ignorar la equidad enfrentaban boicots que afectaban gravemente sus ventas. En el ámbito político, este caso impulsó reformas legislativas en varios países. Se establecieron nuevas leyes que obligaban a las empresas a rendir cuentas no solo por sus productos y servicios, sino también por su comportamiento social. Las sanciones por prácticas discriminatorias se hicieron más severas, y las políticas públicas promovieron la creación de espacios laborales inclusivos. Este cambio no solo fue una respuesta directa al racismo en el ámbito corporativo, sino que también buscaba prevenir futuros conflictos sociales, entendiendo que el bienestar colectivo dependía de un sistema más justo e igualitario. Las organizaciones no gubernamentales, así como los movimientos sociales, aprovecharon este momento para seguir presionando por la creación de políticas más claras y eficaces. Se organizaron más protestas, pero también más foros de discusión, donde se debatía sobre cómo mejorar las prácticas laborales a nivel mundial. La cooperación entre estos movimientos y las empresas dispuestas a cambiar fue clave para consolidar un nuevo modelo empresarial. Juntos, trabajaron en la creación de estándares internacionales para garantizar que el trato justo y la inclusión fueran no solo un principio, sino una práctica real en todos los sectores. Sin embargo, no todas las empresas fueron igual de receptivas. Muchas trataron de implementar cambios superficiales para evitar la mala prensa, pero sin realmente comprometerse con una transformación interna. Estos esfuerzos, en muchos casos, fueron fácilmente detectados por empleados, consumidores e incluso por medios de comunicación, lo que resultó en una pérdida aún mayor de confianza pública. El desafío de las empresas fue claro: adaptarse genuinamente a la nueva demanda social o enfrentar las consecuencias de la irrelevancia. Las inversiones en diversidad, que antes eran vistas como gastos innecesarios, comenzaron a ser consideradas inversiones clave para el futuro. Aquellas compañías que se resistieron al cambio perdieron la capacidad de atraer a los mejores talentos, especialmente aquellos de minorías, que ahora valoraban un entorno inclusivo, donde se les respetara y reconociera su potencial. A medida que más empresas comenzaron a comprender que la diversidad no solo era un aspecto ético, sino también un motor de innovación, las que se mantenían aferradas a modelos obsoletos empezaron a perder terreno en el mercado. En este contexto, los medios de comunicación desempeñaron un rol vital en la transformación de la opinión pública. Las historias de empresas que hicieron cambios genuinos y de líderes empresariales que comprendieron la importancia de la inclusión fueron ampliamente difundidas. Al mismo tiempo, las historias de aquellas empresas que intentaron maquillar su imagen sin un compromiso real fueron severamente criticadas. Los medios no solo informaron sobre el caso del empresario racista, sino que continuaron cubriendo las consecuencias de su comportamiento, sirviendo de recordatorio constante para las empresas
sobre la necesidad de alinearse con los valores éticos de la sociedad moderna. A nivel educativo, las universidades y escuelas de negocios fueron claves en la formación de las futuras generaciones de líderes empresariales. Los programas académicos adaptaron sus currículos para incluir temas sobre ética corporativa, gestión de la diversidad y responsabilidad social. Se reconoció que los líderes de mañana deben estar preparados para liderar con valores, no solo con habilidades técnicas. Aquellos que entendieron esto y abrazaron la nueva visión de liderazgo inclusivo se convirtieron en los verdaderos pioneros de una nueva era en el mundo empresarial. Finalmente, el caso del empresario racista no fue solo un incidente aislado, sino un punto de inflexión en la historia de los negocios y la sociedad. Si bien aún queda mucho por hacer, el cambio ya está en marcha, y las lecciones aprendidas seguirán guiando el camino hacia un futuro más justo e igualitario. Las empresas que comprendieron la importancia de adaptarse a estos nuevos tiempos están marcando el rumbo, y aquellos que aún dudan en hacerlo están viendo cómo su relevancia disminuye rápidamente. El compromiso con la diversidad ya no es una opción, sino una necesidad para las empresas que desean prosperar en un mundo cada vez más consciente y exigente. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.